Pancreatitis, como ya a esta altura saben, todos los itis son inflamación de la glándula pancreática secundaria a una variedad de noxas. Podemos tener una pancreatitis edematosa, que es la mayoría y autolimitada, una pancreatitis necrotizante, que es la minoría, y según la extensión de esa necrosis va a depender el porcentaje de mortalidad. Tiene una alta mortalidad y depende lo que se prolongue, ya vamos a ver después, depende lo que se prolongue en el tiempo. Si esa pancreatitis dura una semanita o 10 días, no es lo mismo que esté 4 semanas con este proceso. La incidencia es de 1.4 a 80 cada 100.000 habitantes. Gracias a Dios, tiene baja incidencia. Y la que menos incidencia tiene es la mortalidad, la grave, la complicada. Si hablamos de pancreatitis aguda, como veíamos recién, decimos que un mínimo porcentaje es la pancreatitis inflamatoria o edematosa solamente, y otro porcentaje es la necrotizante. El 80 o el 85% es la pancreatitis intersticial. Tiene una falla orgánica, pero es algo transitorio. Puede llegar a tener alguna colección líquida, algún quiste de contenido líquido, pero que no tiene repercusión sistémica. Se resuelve con un tratamiento médico, con un reposo digestivo, con el aporte de líquidos, con todo lo que vamos a ver después, y resuelve totalmente. Este episodio agudo inflamatorio que se puede aparecer y desaparecer, tiene múltiples causas, como vamos a ver después, y se puede instalar adentro de una pancreatitis crónica. Hay pacientes que reagudizan su pancreatitis crónica y hacen estos episodios. Y después, el menor porcentaje, entre el 15 y el 20, como vimos antes, está la pancreatitis necrotizante. ¿Qué quiere decir? Que todas las enzimas digestivas que utilizamos para digerir los alimentos van a atacar al propio páncreas y van a hacer quistes y van a hacer necrosis, y en el peor de los casos se va a complicar con una infección y en el peor de los casos se va a complicar con una falla multiorgánica. Empieza a pasar más allá del páncreas, esto primero en el área localizada peripancreática, en el retroperitoneo, y después a múltiples órganos. Esta falla, si se produce en las primeras 2 semanas, tiene una gravedad moderada, severa y tiene baja mortalidad. Si esto, se vieron que yo antes les decía como comentario, que si se prolonga en el tiempo, va a tener más gravedad, cuanto más se prolonga en el tiempo y no resuelva entre lo que nosotros hacemos y entre lo que el propio organismo trata de resolver, si esto se prolonga en el tiempo, va a tener más mortalidad. Esa necrosis, como decíamos antes, de las propias enzimas, van a producir una necrosis. En un principio estéril. Está encapsulado, está estéril, está ahí, ese quiste, esa necrosis, que es la mayor parte, gracias a Dios, y tiene una mortalidad del 10%. Cuando esto se infecta y se complica, es la pancreatitis aguda crítica y le aumenta la mortalidad al 30%. Se entiende que todo empieza siendo una pancreatitis con un proceso inflamatorio. Para que se infecte no es infecciosa, por eso cuando veamos el tratamiento van a ver que no le ponemos los antibióticos de inicio, porque esto no es infeccioso. Se tiene que necrotizar y se tiene que infectar para después decir que es una grave. Bueno, la mortalidad hasta las 2 semanas es muy baja y las complicaciones de las 2 semanas en adelante, esto no porque es de tratamiento que después lo volvemos a ver. Pero el tema de la mortalidad aumenta exponencialmente cuando la patología excede de las 2 semanas en adelante. De hecho, de las 2 semanas en adelante sería cuando ponemos el antibiótico porque se necrosó y se infectó. Y después de las 4 semanas sería cuando tenemos una intervención con un cirujano para resolver esos focos necróticos o infectados como abscesos o pseudoquistes, pero nunca antes de las 4 semanas. Ya cuando vean cirugía lo van a ver, nunca ningún cirujano te toca una pancreatitis antes de las 4 semanas. ¿Vamos bien? Sí, bien, bien. Bueno, en la pancreatitis aguda tenemos 2 fases. La fase temprana, que es a la primera semana, que se puede extender hacia las 2 semanas, que es lo que hablábamos recién, que puede presentar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o la falla multiorgánica. Y ahí, cuando presenta la falla multiorgánica, pasamos a la fase tardía, que puede durar semanas o meses y se caracteriza por signos sistémicos de inflamación, complicaciones locales y o sistémicas y la falla multiorgánica persistente. Insisto con esto, la gravedad es, más allá de cuánto terreno está comprometido, más allá de eso es cuánto se prolonga en el tiempo. Si hablamos de fisiopatología, tenemos las células acinares, los gránulos zimógenos con proenzimas inactivas, se fusionan esos gránulos con los lisosomas, se liberan enzimas, se activa el tripsinógeno y la tripsina, se convierten en proenzimas de otras formas activadas y esto lleva, esta cascada enzimática, lleva a la injuria celular. Sin embargo, esto no está bien comprobado y se cree que no está todavía descubierto el proceso específico de por qué algunos pacientes desencadenan una pancreatitis grave y otros no. La calicreína es la que va a afectar la permeabilidad vascular, que va a producir el edema en un principio. La quimiotripsina va a producir la vasodilatación y la permeabilidad capilar.
Esto, estamos en la primera etapa. La elastasa daña el tejido conectivo y daña la pared vascular. Entonces, en esta cascada también, cuanto más enzimas se van liberando, empiezan a aparecer las distintas complicaciones. Acuérdense que era un mínimo porcentaje que tenían la pancreatitis necrotizante. La necrotizante es cuando empiezan a intervenir los factores que dañan el tejido vascular y empiezan a aparecer los focos hemorrágicos y necróticos. La lisolecitina, formada de la fosfolipasa, produce daño propiamente del páncreas y la necrosis. Y la lipasa es la que va a afectar el tejido peripancreático, al sistema circulatorio y la necrosis local y a distancia. Por eso, cuando veamos que pedimos, la lipasa es un factor determinante, si están elevadas, del daño que puede uno interpretar que cuanto más altas van a estar las enzimas, más daño van a producir. Pero esto es subjetivo, no está estadificado. Las causas más comunes, entre el 30 y el 60%, es la litiasis vesicular. Algunos hacen una colecistopancreatitis, tienen los litos en la vía biliar y hacen la complicación al páncreas. Y otra de las causas frecuentes en nuestro medio es el alcohol, entre un 15 y un 30%. Después vemos la hipertrigliceridemia, que es bastante común, pacientes que tienen por encima de 1000 los triglicéridos. Estos pacientes son una bomba de tiempo y hay que medicarlos rápidamente para evitar la pancreatitis. Pacientes que hicieron una colangiopancreatografía retrógrada en el estudio de de la vía biliar, puede que es muy bajo el porcentaje, pero bueno, puede ser que este líquido haga una pancreatitis pero inflamatoria, ¿sí? Por respuesta al líquido de contraste. Un traumatismo cerrado, como pueden sufrir traumatismo del vaso, pueden sufrir traumatismo de páncreas, esto tampoco evoluciona mal. Los fármacos, hay fármacos, el HIV, la aciatoprina, algunos diuréticos, y ahora hay la liraglutida. Vieron que la medicación está inyectable, que no es insulina para el tratamiento de la diabetes, también hay descrito casos de pancreatitis. Y una disfunción del esfínter de Oddi. Estas serían, estas dos que están en negrita, las más comunes. Y después la trigliceridemia. Las demás son excepcionales. Bueno, esto es una representación más o menos de la litiasis, para que vean que es la causa más común. Espérenme un minutito. Bueno, causas menos comunes, a su vez. Causas vasculares, conectivopatías, las PTI, el cáncer de páncreas, la hipercalcemia, divertículo periampollar, el páncreas, una alteración anatómica que esté dividido, hereditarias, fibroquísticas, insuficiencia renal por el depósito de calcio, infecciosas, parotiditis, citomegalo, coxsackieparásitos y autoinmunes. La verdad, todas estas son muy poco frecuentes. Las nombramos como para que sepan que pueden existir, más allá de las que les nombré, que eran dentro de todas las más comunes, existen múltiples causas. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de estos pacientes y el diagnóstico? Como siempre, la anamnesis, el examen físico. En el examen físico vamos a tener que medir determinados parámetros y evaluar determinados parámetros. Por ejemplo, vamos a tener que mirar sí o sí el estado de conciencia, los signos vitales, la saturación, la semiología abdominal y respiratoria, y si tiene signos de hipoperfusión sistémica. Hipoperfusión sistémica es bajo volumen minuto, entonces el paciente puede tener confusión, oliguria, palidez, hipotensión, livideces, todo lo que me da una hipoperfusión periférica. Los exámenes complementarios de laboratorio, voy a pedir hemograma completo, urea, creatinina, glucemia, hepatograma, fosfatasa alcalina, LDH, amilasa, lipasa, gases en sangre, albúmina, sodio, potasio, que pedimos ionograma, calcio, PCR, triglicéridos. Igual ahora lo vamos a ordenar porque nosotros tenemos que tener, si se acuerdan de cuando habíamos visto en medicina A, los criterios de Ransom, que son los que no pueden dejar de saber. Hay otras escalas, está la Apache, están otras, esas, bueno, se las voy a mostrar para que tengan conocimiento de qué estamos hablando. Pero fundamentalmente lo que tienen que saber sí o sí son los de Ransom. Para nosotros, para clínica. Después, veremos si en cirugía le piden a lo mejor el Baltasar, que es tomográfico. Pero todos estos no me hablan, todos los criterios, ninguna sea la escala, no me habla de diagnóstico, sino me hablan de pronóstico. Evalúan qué tan grave está el paciente. ¿Se entiende? Sí. Pensé que se me habían dormido todos. Yo fundamentalmente voy a basarme en la clínica, como venimos haciendo hasta ahora. El dolor abdominal. El dolor abdominal puede ser leve y tolerable, puede ser intenso, constante e incapacitante. Se puede localizar en el epigastrio, periumbilical, que irradia a la espalda, flancos y región inferior del abdomen. O sea, lo más común es que sea en el epigastrio y en hemicinturón hacia el dorso. Eso es lo típico. Pero hay casos que pueden aparecer
que irradian hacia el hipogastrio, que irradia hacia los flancos. Más intenso en decúbito supino, alivia con el tronco flexionado y las rodillas hacia adelante. Eso se llama, ¿alguno se acuerda cómo se llama la posición en que alivia el dolor de la pancreatitis? ¿No era Bueno, la plegaria maometana? En plegaria maometana, perfecto. Pueden tener reacción peritoneal o no. En general, si no tiene complicación en el inicio no tendría por qué tener reacción peritoneal porque no hay sangrado, no hay necrosis, no hay más que proceso inflamatorio. Todo depende de qué momento consulta el paciente. Si consulta hoy, pero nos refiere que empezó el lunes, entonces ahí ya vamos sumando datos como para que capaz que no estamos en el periodo de inicio, sino que estamos ya más avanzados. Te buscaba Sergio, Patricia. ¿Sí? Sergio. El paciente va a tener náuseas, va a tener vómitos, va a tener distensión abdominal y puede presentar un cuadro de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS. ¿Cuándo decimos que un paciente tiene SIRS? Con más de 2 de los siguientes criterios. Temperatura mayor a 38 grados, frecuencia cardíaca mayor a 90 y, casualmente, si tenemos la temperatura mayor a 38, vamos a tener la frecuencia cardíaca alta, frecuencia respiratoria mayor a 20 y glóbulos blancos mayor a 12.000. Con 2 de estos, decimos que el paciente posiblemente esté con un SIRS. ¿Qué me dice el SIRS? También me predice la gravedad. Entonces yo lo voy a evaluar al principio y siempre voy a evaluar al paciente con los criterios que necesite, para el Ransom, por ejemplo, a las 48 horas. Esto tiene la mortalidad, según lo que se calcula con el Ransom, tiene una sensibilidad, según estos criterios, de un 77-89% y la especificidad también está más o menos en los mismos valores, 79 y 86, que no hay diferencia. Si el SIRS persiste, cuando este proceso inflamatorio pasó del páncreas, pasó a los otros órganos y persiste en el tiempo, que es lo que les decía yo que marca el tema de la gravedad, se asocia a un síndrome de falla multiorgánica, el FO o el SFO, como lo pueden encontrar. Y tiene amplia mortalidad. Fíjense que si la mortalidad del SIRS es del 8, si se le suma la falla multiorgánica, aumenta del 8 al 25%. Era lo que habíamos visto en un principio en esa pancreatitis que duraba de 2 a 4 semanas con necrosis y repercusión sistémica, el 25% de mortalidad. ¿Cómo hago el diagnóstico? Entonces decía, con el cuadro clínico, que era dolor abdominal, náuseas, vómitos, distensión abdominal, más aumento de amilasa o lipasa por 3 del valor normal. Con eso, solo con el dolor y el aumento de las enzimas, yo puedo decir prácticamente que estoy con una pancreatitis. No puedo decir en qué etapa estoy hasta que vea el resto de los parámetros. Otras causas que me pueden aumentar puede ser la perforación de la víscera hueca, que serían los diagnósticos diferenciales. Una isquemia intestinal, una apendicitis, una colecistitis, un embarazo ectópico, una salpingitis, una papera, un alcohol. Bueno, estoy re bien, yo estoy alcoholizada. El consumo de alcohol, un paciente que tenga antecedentes de anorexia, el uso en pacientes terminales con morfina, pacientes crónicos con insuficiencia renal, con acidosis. Todo esto me puede dar dolor abdominal, náuseas, vómitos. ¿Por qué? Porque la insuficiencia renal, acuérdense que el síndrome urémico me va a traer náuseas, vómitos, dolor abdominal. Entonces, todas estas causas serían diagnósticos diferenciales en los cuales yo tengo que ir pensando y tengo que ir haciendo diagnóstico, eliminando. Por ejemplo, si yo sospecho que está peritoneal y puede tener una perforación de víscera hueca, le hago la placa de abdomen de pie y voy a ver si tiene o no las 2 medialunitas debajo del diafragma para ver si hay aire en el peritoneo y si tiene un neumoperitoneo. Acuérdense que esto es ir descartando. Pensamos en un conjunto de patologías y después tenemos que ir pasando por el tamiz. Los niveles de estas dos no guardan relación con la gravedad del cuadro. ¿Sí? Van a ver que para la gravedad van a estar los criterios. Y estos valores, es más, en 48 o 72 empiezan a descender. La lipasa es más específica, también está aumentada, con igual cinética de ascenso y puede permanecer elevada hasta los 14 días. En vez, la amilasa en 3 días, 5 como mucho, tiende a desaparecer. No desaparece, sino que vuelve a los valores normales. Otra de las cosas que puedo encontrar clínicamente en estos pacientes es el síndrome de respuesta inflamatoria, que ya lo habíamos visto, pacientes con estado de shock, síntomas de hipoperfusión sistémica, hipotensión arterial, confusión mental, oliguria, insuficiencia renal, livideces, todo lo que hablaba de un hipoflujo, como decíamos antes, con un bajo volumen minuto. A nivel respiratorio, pueden presentar un pequeño derrame pleural izquierdo y si avanza y avanzamos hacia la falla multiorgánica, podemos presentar un síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Te ayudo? Ya está, muy bien. Yo ya te veía todo en tu cabeza. Después, lo que podemos ver
en la clínica, que lo tenemos acá, es el signo de Cushing, que es el hematoma periumbilical, y el Turner, que es en los flancos y en la región lumbar, que es el hematoma que extravasa del hemoperitoneo, y como está en el retroperitoneo, comienza en general por la parte posterior, lumbar y flancos. Pero eso es en los pacientes con una pancreatitis necrotizante grave, que a veces no lo vemos en el principio, en el ingreso del paciente, porque tenía un cuadro no muy específico, un dolor abdominal, náuseas y vómitos, y estando internado nos empiezan a aparecer estos signos. ¿Y qué nos habla? Nos habla de que se está complicando feo. Doctora, Sí. una vez que tiene esos signos ya es cirugía prácticamente, ¿no? Y estamos en la necrotizante, y la necrotizante era un alto porcentaje que iba a la cirugía. Así que igual, antes de las 4 semanas, no se interviene. Claro. Así que, pero bueno, todo suma. En esto, en la pancreatitis es así. Uno tiene que hacer el diagnóstico, hacer el soporte de lo sistémico, de la reposición de líquido, porque hay un montón de extravasación en la inflamación sistémica, hay una pérdida del líquido intravascular, entonces aparece un tercer espacio, los pacientes empiezan a perder líquido en los distintos espacios que encuentran, o incluso se edematizan. Uno tiene que hacer todo el sostén, el reposo digestivo y todo, y esperar la evolución. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, se escucha. No sé, se había desconectado decía el teléfono. Bueno. Se ve la presentación. ¿Cómo? No se ve la presentación. Esperen. ¿Y cómo hacemos? Vamos de nuevo. ¿Ahora? Ahí sí. Sí, se ve. Estábamos acá igual. Y esto es ir acompañando la clínica del paciente y haciendo el soporte de lo que va apareciendo. Pero no podemos, no hay algo específico para frenar la evolución porque son las propias enzimas las que van destruyendo. Entonces, es no le puedo decir la palabra, pero como decíamos recién con una de las chicas, qué enfermedad de mierda, porque uno lo acompaña, pero salvo en la complicación grave, que pueda intervenir el cirujano y que tiene que hacer una limpieza de esos quistes y de esa necrosis, porque el tejido necrótico hay que sacarlo, no tenemos mucho para hacer, más que el soporte y después de la segunda semana a lo mejor cubrirlo con antibióticos. Es impredecible, y pacientes con cifras altísimas a lo mejor, que uno espera que se compliquen. En una época se evaluaba el paciente por el valor de la amilasa, y se vio que no es eso lo que tiene el criterio. El criterio de complicación lo va a tener la repercusión sistémica que haga esto. Estoy en clase. Estoy dando pancreatitis, podrías colaborar vos también. Sos cirujano vos también. Bueno, uno de los directores era. Bueno, ¿quedó claro eso? Sí. ¿Qué vamos a pedir? Más o menos antes lo habíamos dicho, en el ingreso y el monitoreo, evolución y respuesta al tratamiento. Vamos a pedir un hemograma. En el hemograma me van a venir los glóbulos blancos y voy a ver si tiene leucocitosis. Leucocitosis, ¿se acuerdan que era el aumento de los glóbulos blancos? Y voy a ver hemoconcentración. Voy a ver un hematocrito alto. Pero no porque tenga mucho glóbulo rojo, sino porque el hematocrito es cuánto están en una cantidad determinada, cuántos glóbulos rojos hay en una determinada cantidad de plasma. Ese plasma, como se pierde volumen minuto y se extravasa ese tercer espacio que hablábamos antes, da la sensación de que tenga un hematocrito alto. Y sin embargo, si vamos al conteo de glóbulos rojos, a lo mejor no hay tanto glóbulo rojo, sino que está más concentrado porque hay poco plasma. ¿Se entienden? Sí. Sí. Bueno. Hiperglucemia. ¿Por qué? Porque va a tener compromiso del páncreas y va a tener hiperglucemia. Hipocalcemia. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver también después, saponificación de la necrosis. Esa necrosis se empieza a depositar calcio. Entonces saca calcio de la circulación y hace el depósito de calcio. Aumento de la bilirrubina, de las transaminasas y de la FAL, si tiene compromiso de la vía biliar, si es de origen litiásico. Hipoalbuminemia, piensen que se va líquido y se va por proteínas. Aumento de los niveles de urea y creatinina, como está hemoconcentrado, también aumenta, pierde líquido, son los pacientes que tenemos que reponer líquido para corregir todo esto del medio interno. Puede estar hipoxémico. Y el tema de la hipertrigliceridemia, que decíamos que puede ser un factor determinante. La amilasa puede estar normal, y si es un paciente que tiene tan alta los triglicéridos, enmascara la amilasa, hace como un falso negativo. Parecería que está negativa la amilasa y tiene hipertrigliceridemia y me enmascara esto. Por eso pedimos también la lipasa. La proteína C está activada, está muy alta, que habla de un proceso inflamatorio.
A nivel imágenes, vamos a pedir una placa de tórax, vamos a descartar que haya un neumoperitoneo y un derrame pleural, que eran algunas de las complicaciones que fuimos nombrando mientras íbamos hablando de la clínica. RX de abdomen, vamos a ver si tiene algún hilio en el intestino, si se ve algún nivel hidroaéreo, que nos hablaría, el hilio es eso, la parálisis, y aparecen como niveles hidroaéreos. Vamos a pedir una ecografía abdominal. Siempre es difícil evaluar el páncreas en la ecografía porque está en el retroperitoneo, pero lo que podemos descartar es la vía biliar. Vamos a ver si hay lito, si está dilatada. Pero en realidad el páncreas propiamente dicho es difícil. Y a lo sumo podemos ver la cabeza del páncreas, pero no podemos ver el cuerpo y la cola. Lo que sí nos permite ver bien el páncreas es la TAC de abdomen y pelvis. Está indicada al ingreso en toda pancreatitis grave. Vamos a hacer el puntaje de Baltasar, que después está el cuadrito. Y a las 48 horas para evaluar el grado de necrosis. Ideal es con contraste, con scan dinámico, pero no tenemos acceso nosotros a esto, pero hay centros que sí lo pueden hacer. Acá tenemos una imagen del derrame pleural y acá tenemos la media lunita debajo del diafragma que nos habla del neumoperitoneo. Ecografía se le pide a todo paciente al ingreso para evaluar la vía biliar. Esto es lo mismo que habíamos dicho. La tomografía con contraste, dudas diagnósticas, las formas severas o sospechas de complicaciones locales, es la que me va a determinar la presencia de los quistes o de la necrosis, o si se hace tardíamente porque el paciente sigue evolucionando mal, también aparecen las calcificaciones. Colangioresonancia me permite ver toda la vía biliar, ¿sí? Desde la hepática hasta la desembocadura en el Wilson del páncreas. Y me permite evaluar si hay algún stop, ahí sea por litiasis o por algún tumor. ¿Cómo voy a evaluar la severidad? La severidad la voy a evaluar con los scores, fundamentalmente el de Ransom, el Apache 2, el BISAP, que la verdad que nosotros no lo usamos, no soy la gente de terapia, ellos en terapia usan fundamentalmente el Apache, pero bueno, se los nombro y después lo vamos a ver cuál es para que sepan. La clasificación de Atlanta, que como que relaciona distintos criterios, el Ransom, el Apache, la falla multiorgánica y las complicaciones locales o sistémicas, y el puntaje de Baltasar, que es tomográfico, de las imágenes que se ven en la tomografía. Todos los demás son clínicos. ¿Esto para qué me habla? Y lo repito porque parezco el de Twistos. El score es para ver la severidad del caso y el pronóstico que uno puede pensar que va a tener ese paciente. Ninguno de los scores son para diagnóstico, ¿sí? Marcadores específicos de severidad y de evolución, la proteína C reactiva, la procalcitonina. La procalcitonina, no está puesto el valor. Si quieren, se lo digo. Los procesos inflamatorios, cualquier proceso inflamatorio o una pancreatitis inflamatoria mínima, me van a dar hasta 0,5 de procalcetonina. No tiene relevancia ni habla de severidad. De 0,5 a 2 me lo dan un paciente que tiene un postoperatorio abdominal, un paciente que tiene un traumatismo abdominal, es inespecífica. Pero lo que nos importa a nosotros es que una procalcitonina mayor a 2 me habla de un paciente que puede estar cursando una sepsis o una falla multiorgánica. Les pongo acá para que quede o lo escriben. Mayor a 2. ¿Sí? Y mayor a 10 es signo de gravedad. Después tenemos interleuquina, que nosotros no tenemos para hacerlo, pero solamente es útil al ingreso, así que no tendría mucha activación. Y el péptido de activación del tripsinógeno también hablan de gravedad, pero no, como la interleuquina, pero no de pronóstico. Estos dos últimos se piden en el ingreso, nos hablan de gravedad, pero no nos hablan de pronóstico. Y ahora vamos a las famosas escalitas, que la única que yo quiero que sepan es esta. Si a alguno le interesa saber más y hablar del Apache, si alguien le pregunta, no hay ningún problema. Pero no se exijan, porque nadie se sabe, miren lo que es el Apache, nadie se sabe el Apache de memoria. Con que digan que sirven para pronóstico es suficiente. El Ransom, yo tengo que evaluar estos 5 criterios. Cuando el paciente lo interno con una pancreatitis, tienen que quedar asentados estos 5 valores. ¿Por qué? Porque con estos 5 valores, al ingreso, y cuánto me evoluciona esto a las 48 horas, me van a hablar de la mortalidad. Si yo tengo estos 3 positivos acá, y a las 48 horas me aparecen 5 acá, estoy en un 8. Y esto me habla de un 100% de mortalidad. ¿Se entiende el uso del puntaje de Ransom? Yo tengo un paciente de 55 años que ingresa con todos tienen diagnóstico de pancreatitis por clínica y por enzimas hepáticas, ¿sí? Por enzimas pancreáticas. Pero además tiene más de 55 años. Y además tiene una glucemia alta. Y además tiene una leucocitosis. O una LDH alta o una TGO de 250 o más.
tengo una alerta acá, ¿no? Y a las 48 horas yo hago que en relación al ingreso me aumentó un 10% el hematocrito. Si me aumenta el hematocrito, quiere decir que el paciente está más hemoconcentrado, está perdiendo líquido hacia un tercer espacio. Me habla de un síndrome de repercusión sistémica. Si yo veo que también me aumenta la urea, o veo que está bajando el oxímetro, la oxemia, que baja la concentración de oxígeno en sangre arterial, o que el déficit de base es mayor a 4, o que tengo un secuestro de líquido mayor a 6 litros por día, o que la calcemia bajó a menos de 8, que se me está depositando, se está haciendo saponificación de la necrosis. Y vos me vas a decir, pero necrosis a las 48 horas, ¿no quedamos en que era más adelante? Es que a veces no me llega en la primera semana, a veces el paciente viene ya en la segunda semana. ¿Se entiende? ¿Para qué me sirve esto? Sí, Bien. para evaluar la gravedad. Para evaluar la gravedad. Entonces yo no puedo dejar de pedir esto en el ingreso, aparte de la amilasa y la lipasa, ¿sí? Pero tampoco puedo dejar de pedir esto. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver a las 48 horas si se modificó con respecto al ingreso. Entonces, esto alterado en el ingreso no me da parámetro de gravedad. Pero lo tengo que pedir, el hematocrito lo pido al ingreso, igual si el paciente está en UTI, lo pido a diario, ¿sí? Pero si el paciente no está tan grave para estar en UTI y lo tengo yo como clínico en piso, y le pido la glucemia, y no se la urea, ponele, se la pedí en el ingreso, como todo paciente le pido una urea, pero no le controlo a las 48 horas, entonces, no es que al ingreso le pido esto y esto lo pido recién a las 48 horas, porque a veces queda ese concepto con los alumnos, que... Sí, espérame un minuto. Yo lo que quiero que quede el concepto, que a veces cuesta cuando uno lo pregunta en el examen, es, a las 48 horas mido esto, y como es aumento o descenso, tiene que ser en relación y en comparación con otro. Entonces, esto es el aumento en comparación al inicio. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, eso es lo que... Esto es lo único que... Lo demás que venga ahora es para que sepan de qué se trata. Pero lo que a nosotros nos interesa es esto. Y esto tampoco, el que se lo quiera acordar, bienvenido sea. Pero nada, no necesitamos que sepan el score. Sepan los criterios, lo que hay que pedir. Después van a tener machetes. Cuando estén el que haga clínica en la residencia, van a ver qué. Pero sí me interesa que sepan qué pedir, ¿sí? Y que, por ejemplo, del 5 en adelante, tienen una alta mortalidad. El 5 con menos de 5 criterios tienen baja mortalidad. Con eso a mí y a Eve nos alcanza. Si saben más, siempre bienvenido sea. No es que yo quiero que se queden ahí, pero hay cosas que no se pueden dejar de saber, ¿sí? Bueno, el Apache, ven que ya es un poquito como más intenso. Tampoco tiene nada extraño, lo usan mucho la gente de terapia. Hay hojas de evolución de terapia que ya tienen el Apache y lo van tildando y ponen solo el resultado, que eso está piola, porque el médico de terapia tiene como todo lo tiene al alcance de la mano. El Apache, el 0, que sería el normal, son todos los valores normales. Fíjense, si vamos recorriendo todo esto, es lo normal. Tanto sea que sube, tomemos 1, por ejemplo, la temperatura. Suma un punto, tanto vaya para arriba como tanto vaya para abajo. Quiere decir que esto va a hablar de pronóstico y a nosotros nos va a sumar un mal pronóstico, que el paciente esté hipertérmico, como que el paciente esté hipotérmico. Nos va a sumar que el paciente esté taquipneico, como que el paciente esté hipopneico. Que esté taquicárdico como bradicárdico. Cuanto más nos alejamos para arriba o para abajo del normal, nos habla de gravedad. Y son signos clínicos. Algunos son de laboratorio, la oximetría, el pH, el ionograma, la función renal, el hematocrito y los leucocitos. Ven que tienen bastante que ver con lo que uno pide al ingreso. A esto le sumamos, a la, que serían los del Apache, le sumamos la edad. Cuanto mayor edad, más puntos suman. Si el paciente tiene una enfermedad crónica, me va a sumar puntos, y si el paciente tiene un postoperatorio, me va a sumar puntos. Si el postoperatorio es programado, tiene bajo punto, y si el postoperatorio fue urgente, tiene 5 puntos. Nada más que para que conozcan de qué hablamos, ¿sí? El BISAP, este también nos habla de la conciencia, de la urea, de si tiene síndrome de repercusión sistémica, de la edad y de las imágenes, que es la que vamos a ver en el Baltasar. Pero yo no conozco a nadie que lo use, pero si leen en algún lado, sepan de qué se trata. Y esto quedó acá al revés, estaba acá abajo. Estas son las imágenes tomográficas, que serían los criterios de Baltasar. Los otros eran clínicos y este es de imágenes. Los criterios de Baltasar me hablan de que tiene un score de 1, de 0, el normal.
De 1, el que tiene el aumento de tamaño focal o difuso, nada, el proceso inflamatorio. El 2, que tiene inflamado el páncreas hiperipancreático. El 3, que sería la D, una colección intra o extrahepática. Y el E, colección de 2 o más colecciones pancreáticas o aire en el retroperitoneo, que quiere decir que se perforó una visceral. Esto lo representamos acá. Acá hay varias colecciones, ¿ves? En esta hay 3. En esta hay una colección serial D, y en estas hay 3 colecciones de las cuales los punzarán y lo estudiarán. Pero este criterio también lo van a volver a ver en cirugía, porque en base a los criterios de Baltasar es la conducta que van a tomar los cirujanos en intervenir o no, o en esperar, o en intervenir de urgencia, pero acuérdense que siempre es después de la 4ª semana. Evaluación y diagnóstico, los factores de mal pronóstico. Y ahora que vimos el Apache, ya saben ustedes qué serían los factores de mal pronóstico. Entonces, la hipotensión, dijimos que era un factor de mal pronóstico, la taquicardia, la hipoxemia, el síndrome de distrés respiratorio agudo, el derrame pleural, la oliguria, porque están hemoconcentrados y hay que reponer líquido, una hemorragia gastrointestinal que se sume. Acuérdense que cuando vieron hemorragias digestivas, estaban en las situaciones de estrés que podían aparecer las hemorragias digestivas por estrés, la necrosis, la obesidad, un índice de masa corporal mayor a 29, tiene un mal pronóstico, la hemoconcentración, como dijimos antes, un hematocrito mayor a 44, la proteína C reactiva mayor a 150, el péptido de activación del tripsinógeno aumentado, los criterios de Ransom mayor a 3 y el Apache mayor a 8. ¿Mayor a 3? No, mayor a 5. Hasta ahí hablamos de diagnóstico y de pensar cómo va a evolucionar nuestro paciente, el pronóstico. Espérenme un minuto. Ahora arrancamos con la etapa de tratamiento. En el tratamiento... Ay, espérenme un minuto otra vez. Bueno, seguimos. Entonces, en el tratamiento, lo que vamos a hacer es, fundamentalmente, porque piensen que todas las complicaciones que hablábamos y todos los factores de mal pronóstico hablaban de una hemoconcentración, una pérdida de líquido, una formación de un tercer espacio, entonces lo que tenemos que hacer es sustituir fluidos, pasar líquido rápidamente, ahora después vamos a ver qué cantidad, controlar el dolor del paciente, porque piensen que va a tener dolor abdominal, le tenemos que controlar el dolor. Después de las 72 horas, o a partir del 5.º día, vamos a evaluar el estado nutricional, que si no se puede hacer porque no tolera vía oral, lo tenemos que hacer parenteral para que no empiece en un estado catabólico. Y eventualmente, si persiste la sintomatología y el cuadro clínico no mejora, a partir de la 2ª semana, los antibióticos. Esto más o menos lo habíamos hablado antes. La reanimación con fluidos. ¿Qué pasa? Con el tercer espacio y la depresión del volumen intravascular, hipoperfusión, tenemos hemoconcentración, aumento del hematocrito, aumento de la urea. Es muy útil ser agresivos y reponer bastante líquido en las primeras 24 horas. Pero todo va a depender del paciente, porque si es un paciente añoso, que tiene una patología de base, que tiene una insuficiencia cardíaca, voy a tener que tener cuidado de no sobrepasarlo, porque encima después le voy a descompensar su insuficiencia cardíaca. Entonces, siempre con registro de los parámetros, que por ejemplo lo vamos a hacer registrando la presión la PAM, la presión arterial media. ¿Sí? Lo conectamos a todos los multiparamétricos, a los monitores y todo, y vamos a hacer un control estricto hemodinámico para ver si podemos reponer la cantidad de líquido que necesita. ¿Qué le vamos a pasar? Fundamentalmente, Ringer lactato, y los libros dicen de 5 a 10 mililitros kilo hora. En la práctica clínica hacemos mínimo 2,5 a 4 litros en el primer día. Piensen que cada Baxter de suero tiene medio litro, o sea que le voy a pasar entre 5 sueros, ¿sí? Y 8 en las primeras 24 horas. Para que cada suero pase, necesito 7 gotas. Entonces, si le paso 5 sueros, lo voy a tener que pasar a 35 gotas, y si le paso 8 sueros, lo voy a tener que pasar a 56. ¿Se entiende eso? ¿O lo dije todo muy rápido? No, sí, se entiende. Sí, se entendió. Perfecto. ¿Qué voy a hacer también? Un control cardiopulmonar, renal, evito la sobrecarga de fluidos, y tengo que controlar el síndrome compartimental intraabdominal, que no tenga líquido en el abdomen, ¿sí? Que ese líquido no se extravase al abdomen y se empiece a distender. ¿Cómo controlo el dolor? El control del dolor, si es intenso, lo puedo hacer con opioides intravenosos, se puede usar el fentanilo, meperidina, morfina, podemos usar tramadol, como para no ser un paso previo al opioide propiamente dicho. Vamos a hacer una nutrición precoz en la pancreatitis leve vía oral en ausencia de hilio. El hilio lo vamos a ver, como dijimos antes, en la placa, si tiene niveles hidroaéreos. ¿Y dónde más cómo voy a saber si un paciente está en hilio clínicamente? A ver, estos cerebritos. Porque no ¿Qué va quiere decir hilio? Por los ruidos. Muy bien. Muy bien, no tiene ruidos. Y obviamente tenemos no eliminación de gases y no catarsis.
¿sí? Vómitos, dolor abdominal con mejoría del CIRS dentro de las 24 horas y según tolerancia. Aún con enzimas elevadas puedo empezar a probar tolerancia de alimentación oral. Si es una pancreatitis moderada severa, que ya tengo más signos de inflamación, y no tolera nada la vía oral, voy a programar una alimentación enteral dentro de los 2 días, no, de los 5 días. Va a tener el paciente sonda nasoseyunal o nasogástrica. ¿Y en qué pacientes voy a hacer nutrición parenteral? En los pacientes que tengan intolerancia o que no cumplen los objetivos, como estos, para poder pasárselo por vía enteral. Enteral es por boca o por sonda. Y parenteral es por el suero. Las vías parenterales son por las que nosotros pasamos la hidratación parenteral. Sea vía acceso periférico, en los brazos, o en las yugulares venosas, o acceso central cuando hacemos una colocación de una vía central, como puede ser subclavia o yugular interna. Doctora, una pregunta. Sí. ¿Cuál sería el tratamiento de un hilo paralítico? ¿Prokinéticos o se usa otra cosa? En estos pacientes, nada, porque es una reacción del intestino. Hay que esperar que esto mejore. No se usan los prokinéticos. Claro. No, porque es en respuesta. En un paciente, los prokinéticos los podemos usar en un paciente que tiene o un reflujo, un ERGE, o un paciente que tiene constipación crónica, en un paciente que está distendido, que tiene gases, en un paciente ambulatorio. Pero en los pacientes internados en hilio tenemos que darle el tiempo. Hacemos el reposo y tiene que recuperar, que se desinflame todo ese peritoneo y empiece a movilizarse. No se usan los prokinéticos en el hilio. Está bien el razonamiento de usar un prokinético, pero no se usa para esto. Los antibióticos, piensen que, como dijimos antes, la pancreatitis aguda es una inflamación estéril. Estéril es sin germen. 1/3 de los casos de pancreatitis aguda necrotizantes se infectan con riesgo de muerte. Los antibióticos profilácticos no están indicados. En una época se usaron y se vio que no había mejoría. No se usa el antibiótico profiláctico. Moderadamente grave o necrosis estéril. No se usan en ninguno de los casos. Los antibióticos deben reservarse para una sospecha o confirmación de infección extrapancreática o cuando ya hay necrosis en el páncreas o extrapancreática, 7 a 10 días. Y el antibiótico de elección es el imipenem. Bueno, ¿quedó claro? Sí. Sí. Bueno, pancreatitis crónica. Tenemos inflamación crónica de la glándula que se puede presentar como episodios de inflamación aguda en un páncreas previamente enfermo o como lesión crónica con dolor persistente y mala absorción. El paciente va a tener dolor abdominal persistente con o sin esteatorrea. Destrucción extensa del páncreas. Cuanto más lesión extensa tenga sobre su páncreas crónico, el paciente refiere sí o sí la esteatorrea. No hay una causa determinada, el 25% es idiopática y hay un componente de base genética. Las causas: alcohol, idiopática, fibrosis quística, hipertrigliceridemia, malnutrición calórico-proteica. En general, los alcohólicos tienen un estado de malnutrición. Neoplasias del propio páncreas en tratamiento. Ablación pancreática, pacientes que están pancreatectomizados. Operación a nivel gástrico. Un gastrinoma. Una alteración autoinmune del páncreas exógeno y endocrino. Hereditarias, traumáticas, hemocromatosis, cirrosis biliar primaria. Todas estas me pueden llevar a una pancreatitis crónica. Es un dolor crónico, persistente, que no tiene que ver con el dolor de la pancreatitis aguda y la presencia de la esteatorrea. Bueno, un dolor abdominal persistente, profundo. La localización es similar a la pancreatitis aguda, tienen pérdida de peso, diarrea crónica con esteatorrea y en general presentan diabetes mellitus. El diagnóstico, la triada clásica, vamos a hacer un estudio de imágenes y va a tener calcificaciones pancreáticas, esteatorrea y diabetes. El laboratorio, amilasa y lipasa no están elevadas habitualmente porque estas hablan del proceso inflamatorio agudo. El tripsinógeno puede estar disminuido. La elastasa en ese puede estar disminuida, que es uno de los estudios de las diarreas crónicas, ya van a ver en la clase. Prueba de estimulación con secretina es anormal. El 3 de excreción de la dexilosa es normal. Todo esto son los estudios de la diarrea crónica. Al paciente con diarrea crónica le hacemos todas estas pruebas que ya se van a ver cuando estudiemos diarrea crónica. Entonces, si yo sospecho una pancreatitis crónica, tengo el dolor abdominal y un síndrome de mala absorción deficiente. La digestión es deficiente por largo tiempo. Le voy a pedir la elastasa fecal y el tripsinógeno sérico. Si esto me da normal, ¿qué hago con estos pacientes? Le administro en forma vía oral las enzimas pancreáticas. Es suplir las enzimas pancreáticas vía oral en comprimidos. Si esto me da normal, le voy a hacer la prueba de la secretina. Si me da anormal, también le voy a agregar enzimas pancreáticas. Y la tomografía computada, ¿qué me va a ver? ¿Qué me va a dar? Voy a ver sobre todo si tengo alguna formación. Si la tomografía me da normal, quiere decir que es algo orgánico,
que no es solamente enzimático, que alguna de las causas de la pancreatitis crónica podría resolverla por una CRP o por una cirugía mayor. Y el octiotido es uno que se usa, es un inhibidor de la somatostatina que se usa para las pancreatitis crónicas. En las tomografías de las pancreatitis crónicas, vean cómo se ven los espacios que dejan los quistes, que ven como radiolúcidos, los depósitos de calcio, que acá se ven en una radiografía de abdomen. Imagínense todo el depósito que tiene que llegar a verse para dibujar el páncreas calcificado como se ve acá. Lo más común y más accesible es la TAC de abdomen, y la CRP sería otro método para evaluar lo que decíamos antes acá, las lesiones de la vía biliar, y si no, la ecografía, ultrasonografía, que es la ecografía, pero por vía endoscópica. ¿Por qué? Porque la ecografía abdominal, a través de la pared abdominal, no llegó a ver el páncreas porque está en el retroperitoneo. Bueno, ¿sobrevivieron? Sí, Ahora sí. me gusta, me parece re lindo pancreatitis. Bueno, chiquitos, los dejo liberados. Cualquier cosa que quieran preguntar, me avisan y me mandan, si no, un mensajito. Gracias a todos. Ido, Gracias. Hoy